Hola a todos, hoy tenemos este bafle o bocina amplificada que no enciende. Les mostraré las imágenes y ahí verán la marca y sus características físicas para que les sirva como referencia, pues no trae el número de modelo. Esta es la vista frontal y esta es la vista posterior. Esta reparación se las quiero compartir porque tuvo algunos detalles importantes para poder detectar las averías y hacerla funcionar de nuevo. Si les interesa ver la reparación de este equipo, quédese y trate de ver el video completo para que no se les pase ningún dato. Estoy seguro que les será de mucha utilidad. Comenzamos. Esta es la tarjeta. Se procede a revisar la etapa primaria de la fuente de poder, comenzando por este circuito integrado y el resto de los componentes. Después verificaremos también si no hay algún cortocircuito en las fuentes secundarias, principalmente en la que alimenta al amplificador de audio, que en este modelo tiene el TDA8920. Veremos los datos de este componente. Está marcado como CQ1565RT y este es el orden de sus pines. Su hoja de datos nos indica que es un switch de encendido modo verde. Esta es la descripción de sus pines. Los que nos interesan por ahora son el pin 1, que es la conexión de voltaje alto, y el pin 3, que es la entrada de voltaje para su funcionamiento interno, arranque y operación. Se verificaron los voltajes en la tarjeta y en el pin 1 sí obtuvimos el voltaje positivo proveniente de la fuente de diodos y del capacitor. Y en el pin número 3 no hubo presencia de voltaje y tampoco en el resto de los pines. Se procede a retirar este componente porque aparentemente mide en corto entre sus pines 4 y 5. Pero antes debemos descargar este capacitor electrolítico como medida de precaución y no causar mayores daños. Lo podemos hacer mediante la resistencia de un soldador como este, solo colocando la clavija en el capacitor. Bueno, aquí está el original y el repuesto. Les mostraré cómo en el original medía en corto entre los pines 4 y 5. Vamos a hacer una comparación. Usaré el multímetro análogo en la escala de ohms y ahí pueden ver su lectura y la lectura correcta en el repuesto nuevo. Se procede a probar el resto de los componentes y también en la sección de retroalimentación donde se encuentra el optoacoplador. Sobre la línea de voltaje del pin número 3 está este diodo y se procede a medirlo, ya que es común que cuando el circuito integrado está en corto, este diodo se dañe. Lo probaré ahí puesto con las puntas del multímetro análogo. Para los que no están acostumbrados a usarlo, les dejaré unas imágenes como referencia. Con el multímetro en la escala de ohms por 1K, colocando la punta roja positiva en el cátodo del diodo, que es la parte marcada con una franja, y la punta negativa del multímetro al ánodo, la aguja nos debe marcar una lectura de resistencia baja. Si no hay lectura, el diodo está abierto. Y colocando las puntas o el diodo a la inversa, no debe de marcar nada, salvo en algunos diodos puede haber una resistencia alta, pero si la aguja marca una resistencia baja, el diodo está en corto. Voy a ampliar la toma para que vean la lectura en el multímetro. Lo usaré en la escala de ohms por 1. La punta roja en el cátodo del diodo donde tiene la franja y no marca nada. A la inversa, tampoco. Vamos a probar el diodo que está a un lado, con la punta roja en el cátodo. Ahí vemos que sí mide. A la inversa, no debe medir nada. Probaremos este otro. Es simple, con la punta roja en la franja sí debe medir y a la inversa no. Entonces, este diodo aparentemente está dañado. Vamos a sacarlo para reemplazarlo. Aquí lo pueden ver, está marcado como D9 con el número 1N4746. Aquí ya podemos verlo bien, es un diodo Zener de 18 voltios. Lo coloqué en una parte plástica para hacer otra prueba ya desmontado y verificar su estado. Lo probaré de nuevo, primero en la escala de ohms por 1. Con la punta roja al cátodo, debería de marcar, pero no marca nada. Ahora probaremos a la inversa. Tampoco. Parece estar abierto. Ahora
cambiaré la escala en ohms por 1K. Y vemos que sí tiene lectura. Y a la inversa también. Aquí marca que el diodo está en corto. Definitivamente el diodo está averiado con unas lecturas un poco raras. Vamos a sustituirlo. Aquí está el repuesto 1N4746 en esta presentación. No hubo el repuesto de montaje superficial, pero instalaremos este. Vamos a ver las lecturas que obtuvimos con este diodo que está en buen estado. Primero en la escala de ohms por 1. Aquí pueden ver que sí marca con el positivo al cátodo y a la inversa no marca nada. Cambiaremos la escala a por 1K. Ahí está. Hacia un lado debe marcar y hacia el otro no. Esa es la lectura correcta. Se procede a instalarlo en su lugar y así quedó colocado. Se instaló el circuito integrado CQ1565, se reemplazó el diodo Zener dañado y se revisó el resto de los componentes de la etapa primaria, donde aparentemente todo está bien. Se procede a probar si enciende el equipo, pero sin éxito. No hay presencia de voltaje en las fuentes secundarias. Estas ya las había yo revisado de forma general y no tenían ningún cortocircuito notorio o grave. Pero procedí a revisar otra vez las fuentes secundarias, ahora más a detalle. Este modelo tiene 4 fuentes secundarias. Las primeras 3 de abajo miden bien, pero esta de arriba tiene una lectura de aproximadamente 100 ohms con respecto a tierra, por lo que sigo la pista positiva y da a este pequeño regulador LM317 de montaje superficial que mide en corto colocado en la tarjeta, pero al desmontarlo ya lo probé con el multímetro y no mide en corto. Entonces aquí en la tarjeta, en los puntos a donde mide en corto, tienen unas conexiones hacia el otro lado de la tarjeta y dan a un capacitor electrolítico que ya retiré. Es este que está aquí, de 100 microfaradios a 25 voltios. Se procede a probarlo en la escala de ohms por 1K. Estos capacitores electrolíticos deben marcar una lectura e ir descargando poco a poco. Aquí podemos ver que la aguja marca, pero el capacitor no descarga. Este capacitor está en corto. Aquí lo pueden ver. Después de detectar en cortocircuito este capacitor electrolítico, estaba casi seguro de que ya encendería el aparato, pero no fue así. Entonces, tomando en cuenta ese detalle del capacitor dañado, tuve sospechas de que hubiera otros más también averiados y revisé de nuevo la etapa primaria de la fuente. Esta cuenta con 2 capacitores electrolíticos pequeños. Inmediatamente procedí a revisarlos. Saqué el transformador para acceder más fácilmente y retirarlos sin dañar las pistas. Aquí está ya libre, son 2 capacitores de 10 microfaradios a 50 voltios. Vamos a probarlos. Ya está el multímetro en la escala de ohms por 1K. La aguja debe de moverse e ir descargando poco a poco hasta llegar a su estado original, en infinito. ¿Ok? Vamos a colocarlo en una posición y verán que la aguja no alcanza a bajar otra vez a su posición inicial. Este capacitor tiene una fuga. Vamos a probar ahora el capacitor de repuesto del mismo valor y verán cómo debe de medir este capacitor en buenas condiciones. Ahí ven cómo sube la aguja y descarga completamente. Probaremos de nuevo en una posición y a la inversa.
Vamos a cambiarlos. Aquí ya los pueden ver instalados. Se reemplazaron los dos y también uno que está al fondo. La tarjeta todavía cuenta con otros capacitores electrolíticos del mismo tipo SMD y en estos casos es recomendable cambiar todos de preferencia para evitar fallas posteriores. Vamos a hacer las pruebas finales. En estos pines debe haber 10 voltios. Vamos a encender el equipo. Ahí ya se oye el amplificador de audio funcionando y tenemos ya el voltaje. Vamos a proceder a conectar las otras tarjetas, pero antes de conectarlas debemos comprobar que en esas tarjetas y el reproductor MP3 no exista un cortocircuito. Ok, todo está bien. Vamos a hacer la prueba de audio. Conectaremos una memoria USB. Ok, vamos a reproducirla. Muy bien, el equipo ya está listo. Bueno amigos, eso es todo en este video. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. No olviden dejar su me gusta y compartir. Los dejo con un poco de música y podrán ver aquí en la pantalla final algunos videos más que pueden interesarles.